Abrimos, señoras y señores, la mesa de este jueves 17 de agosto de 2017 con Carlos Ramela. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Fernando Butazzoni. Buenos días. Esteban Valenti. Buenos días. ¿Estás cómodo? Sí, estoy cómodo. Bueno. Y Hernán Bonilla. Buen día, Emiliano. ¿Todo bien? Bueno, empezamos. El gobierno tiene planificado lanzar en septiembre el llamado público internacional para la construcción, financiamiento y mantenimiento de lo que llama Ferrocarril Central, un tendido de vías férreas de 273 kilómetros entre Paso de los Toros y Montevideo. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, aportó otros detalles ayer hablando aquí en Perspectiva. El financiamiento estará apoyado en la Ley de Participación Público-Privado. Quiere decir que el que financie la obra, una vez que la obra esté funcionando, terminada, recibirá unas partidas que están previstas, se incluyan en los distintos periodos presupuestales. En esta nueva vía férrea, los trenes podrán circular a una velocidad de hasta 80 km por hora, con una carga de 22,5 toneladas por eje. Y según aclaró el presidente Tabaré Vázquez el martes, durante la presentación del proyecto, la obra se llevará a cabo independientemente de la eventual instalación de la segunda planta de celulosa de UPM. Varios de ustedes querían hablar de este tema. Empezamos contigo, Fernando. Bueno, ¿cómo no? Dale. Sí, yo creo que es un anuncio importante, muy importante, no desde el punto de vista político, ni siquiera desde el punto de vista, digamos, de la gestión de este gobierno. Es importante porque le permite al Uruguay reencauzar un tema que tenía pendiente desde hacía muchísimos años y que era un gran debe de los gobiernos del Frente Amplio, como antes fue un gran debe de otros gobiernos, porque lo cierto es que cuando se desmanteló el ferrocarril, todos recuerdan el proceso, se desmanteló, digamos, en beneficio del transporte carretero, se generó una situación, digamos, compleja desde el punto de vista estratégico, por decirlo así, ¿no? Un país que tiene una producción agropecuaria muy importante, una producción maderera muy importante, obviamente, y que tiene además un territorio sin accidentes geográficos muy importantes. Tener una red ferroviaria parece que es de singular significación. Se complicó más de lo que se suponía. Yo tenía esperanzas de que el ferrocarril fuera una iniciativa muy anterior de los gobiernos, del gobierno que estuviera, pero bueno, yo creo que esto va a modificar sustancialmente no solamente el panorama de muchos pueblos, sino también de alguna forma la dinámica del actual gobierno y del próximo gobierno, que seguramente va a tener mucho para hacer, no en la construcción del ferrocarril, sino en su ampliación, en su mejora, en su diversificación a otras zonas. Hernán, tú también querías hablar de este tema, por lo menos en el arranque. Sí, me parece que es un anuncio importante, es una obra de infraestructura que en caso de que se concrete realmente puede tener un impacto interesante. Uno de los problemas que tiene la producción en el país de distintos rubros, sobre todo cuando uno se va alejando de Montevideo, es que tiene costos crecientes de traslado y eso impide que se desarrolle algún tipo de siembra o de otro tipo de producción que necesita ser transportada de alguna manera. Es muy claro, hay incluso algún mapa de radios que muestra cómo se dificulta la producción a medida que uno se aleja de Montevideo. En la medida que esta obra ayude a eso, baje los costos del transporte, es una buena iniciativa. Ahora, dado el plan de infraestructura que había presentado el gobierno en 2015, que era de 12.000 millones de dólares, con obras en todo el país y demás, hay un atraso importante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Básicamente, el país viene acumulando hace mucho tiempo ya un atraso en obras de infraestructura, que es uno de los cuellos de botella para el crecimiento, eso es muy, muy evidente, y casi que es de manual. Uno dice, cuando uno agarra un manual de economía, dice, ¿de qué depende el crecimiento de un país? De la inversión en capital físico y en capital humano. En capital humano,
todos sabemos lo que pasa con el tema de educación. En capital físico hay un rezago muy importante, con costos altísimos para el traslado, los costos de los combustibles, costos de la energía, además. Acá empieza a combatirse ese atraso. Empieza. Por otro lado, por ejemplo, está la obra que se puso en marcha de las rutas 21 y 24, muy importantes y muy deterioradas, que se hacen por PPP, la primera PPP vial, ¿no? Arrancaría la primer PPP. Esa ya arrancó. Esas obras ya hasta movieron la carretilla. La carretilla de Rossi. Sí, sí. Esa sí. Esto otro no, esto otro está en preparación para una licitación, ¿no? Y está bien, es importante que se haga eso, pero dado el rezago que tiene el país en obra de infraestructura, es poco y es tarde. Y hay otro tema que yo veo, lo pensaba el otro día cuando vi el anuncio del ferrocarril con el backing de País Uruguay en Marcha y esas cosas, que si hay algo que ha sido bueno en los últimos gobiernos es en anuncios y planes y cosas que a veces hasta 2 o 3 veces se anuncia lo mismo y después no se concreta. Entonces yo lo que espero es que esta obra sí efectivamente se concreta y yo tengo serias dudas de que se concrete si no viene UPM. Carlos. Bueno, creo que tú, Emiliano, decías hace un rato, empieza. Yo diría, empezaría. Quizás sí, hay que poner el condicional. Este anuncio es muy importante, sin duda. Nadie puede estar en contra de una obra de esta naturaleza, por lo que significa como inversión física, por lo que significa para la producción del país, como salida de la mercadería, desde todo punto de vista. Ahora, no es hacer política menor, desde ya me adelanto a los calificativos de los restantes compañeros de mesa. Abrió el paraguas. Sí. Señalar que uno tiene derecho a ser escéptico. Este gobierno, el Frente Amplio en 12 o 13 años de gobierno no ha podido hacer absolutamente nada por el ferrocarril. Por falta de iniciativa, por falta de propuestas, pero además fundamentalmente porque hay un sindicato combativo que se opone a todo lo que pueda hacer PPP o privatización o lo que quiere hacer. Insólitamente, ANCAP prácticamente hoy no funciona. Creo que tiene una sola línea que anda 28... AFE, perdón, que anda... ANCAP tiene otro problema. Sí, que anda 28 kilómetros por hora, pero sigue manteniendo cómodos 800 o 900 funcionarios públicos que no sé hasta altura qué hacen, que siguen cobrando su sueldo y que cada vez que surge una iniciativa de esta dicen: no vamos a permitir la privatización del ferrocarril. Sí, ese es un signo de interrogación. Ahí hay un signo de interrogación, pero hay muchos más. En el país de hoy se anuncia que la Intendencia de Montevideo, Martínez, está en contra del proyecto, porque no le gusta el trazado. No es lo que dice exactamente el país de hoy. Dice que Martínez está en contra porque no comparte el tratado. Dice que la comisión departamental del MPP también está en contra, y hay palabras de un diputado cuyo nombre no recuerdo, que dice que no le parece lo mejor, que el trazado, que los trenes pasando por Montevideo más. O sea, cuando hay por lo menos tantas dudas, cuando hay tanta gente que tiene opiniones contrarias al trazado y cuando el sindicato todavía no jugó sus cartas, decir hoy, 17 de agosto creo que es, que se va a licitar en septiembre, parece meramente un anuncio político, como bien ha quedado dicho en las palabras anteriores. Bueno, el gobierno tiene que poner una agenda sobre la mesa, si no la agenda se la marca el PIT-CNT y el MPP en forma permanente. Bueno, la agenda que pone es esta. Se puede confiar, se puede decir que va a ocurrir, hay elementos positivos. ¿Se puede creer que este gobierno o estos gobiernos, que han sido un desastre en el manejo de todas las grandes obras que han anunciado y que han fracasado todos sin excepción alguna, en este caso hizo bien los deberes? Bueno, en el diario de hoy, reitero, más allá de las correcciones de mi amigo Butazzoni, hay una página que habla de las propias discrepancias dentro de la izquierda con respecto a este proyecto. O sea, decir que se va a licitar en septiembre parece un anuncio político más que otra cosa. Sí, el anuncio es más ambicioso aún porque, según decía ayer el ministro Víctor Rossi, la idea es que las obras comiencen en el primer semestre del año que viene. O sea, llamado a licitación en septiembre, adjudicación y comienzo de obras en un plazo muy apretado, sí. Que con la historia que se ha intentado hasta ahora de la PPP parece un poco teórico. Pero bueno, están decididos a ir con esos plazos. Esteban. Bueno, a mí me preocuparía que se hiciera un anuncio de este tipo y no se pusieran plazos, ¿no? Digo, yo creo que
para tirarle un poco de piedras al paraguas de Carlos, los plazos dan una determinada seguridad. Acércate al micrófono. Veamos. No, anuncio. No, Hay que ver si se cumplen los pero plazos. como vamos a estar acá en esta misma mesa, porque es eterno lo nuestro, es geológico, nosotros vamos a poder discutir eso dentro de algunos meses. En el 2019 Entonces, vamos a estar a ver, es importante. El ferrocarril es importante siempre y cuando esté coordinado con otras cosas. En sí mismo es una obra de relevancia. Tiene que ver con una infraestructura que el país tiene debilitada, aunque se han hecho muchas cosas. Se renovaron ramales enteros del ferrocarril durante el gobierno progresista que se habían abandonado totalmente, pero es cierto que esto es otra cosa. Acá no estamos hablando de lo mismo que se hacía antes, estamos hablando de cambiar radicalmente. La posibilidad de que circulen entre 20, 30 trenes por día de 600 metros cargados a 22 toneladas y media a 80 kilómetros, lo que implica viaje de 3 horas hasta Montevideo. Eso es realmente un cambio radical. Voy a dar un solo ejemplo. Sí, en cuanto a la velocidad es el doble, ¿no? 80. Permitiría que circularan a 80 kilómetros cuando hoy lo están haciendo a 40. A 40. Es un cambio radical. Voy a dar un solo dato, que lo conozco de varias zonas, pero a 300 y pico de kilómetros de Montevideo, un productor de soja le paga $7-8 por tonelada de flete marítimo y 10 a 14 veces más por flete nacional en camión. Esa es la proporción. Por lo tanto, si el ferrocarril le aseguramos la carga necesaria, no solamente es algo para lucir, sino es un dinamizador de la economía de toda esa región impresionante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede ser? Yo creo que es muy importante lo de UPM porque asegura una carga valiosa, ¿no? Que puede pagar el flete muy bien, pero vamos a entendernos claro, si nosotros vamos hacia el riego en las zonas fértiles del centro del país y hacia la forestación, lo que nos queda, etcétera, está claro que por camiones tenemos que cambiar todas las carreteras de nuevo. Es decir, porque, a ver, los camiones de 75 toneladas, que es lo que se prevé en el transporte forestal, tenés que cambiar los puentes, porque se te destruyen en pocos años. Así que este sería efectivamente un dinamizador de todo. Tiene interrogantes, ¿cómo no? Y a mí no me gusta viva. Es decir, primero, el PPP es un tema complejo. Yo espero que las dos rutas que ya se licitaron y que pusieron el PPP, es mucho más fácil cobrar, ¿no?, el ferrocarril que cobrar una carretera. Mucho más fácil. Por lo tanto, yo espero que efectivamente... Y además otra cosa... Pero hay un aprendizaje de los trámites previos al comienzo de las obras que ojalá haya dejado resultados, ojalá permita que esto vaya un poco más rápido, que esta licitación vaya un poco más rápido. Yo vi a los empresarios extranjeros que los entrevistaron varios canales. Italianos, venezolanos, la chica creo que era de una empresa norteamericana, no sé, de varios países. Y la verdad que tienen una imagen de Uruguay mucho mejor de la que tenemos todos, ¿no? Eso es así. Y estaba lleno así. Entonces, yo creo que es una gran prueba para el gobierno, porque de todas maneras esto es uno de los grandes proyectos que tiene perspectiva del futuro y que además podemos controlar, no es una cosa etérea. Acá, en septiembre, tendría que estar la licitación. El año que viene tendría que empezar a construirse. Y cuando se termine, va a cambiar. Ahora, que en el Uruguay vos quieras hacer algo y no te lo discuta nadie, no sé, ni siquiera si traes, yo qué sé, a Buda al Uruguay, te lo van a discutir. Aclaremos, lo que se va a licitar es la construcción, el financiamiento y el mantenimiento por 22 años. 23 años. Sí, una gran pero otra cosa es la operación después de los trenes, ¿no? Si la opera aparte, estamos fritos. La operación va aparte y se supone que puede haber varios operadores. Que no te escucha el sindicato. No, a mí me importa un ramo, no se lo digo a la cara. Sí, bueno, pero entonces... está claro que cualquier gran operador de carga no va a aceptar las condiciones que quiere poner el sindicato, que son condiciones absolutamente corporativas de hacer lo que quieren con un ferrocarril que de todos los uruguayos. Qué raro un sindicato uruguayo, una postura tan equivocada, ¿no? Bueno, ahora cuando venga la reforma laboral brasileña, eso va a cambiar. No va a venir.
Vamos a tener flexibilización. No, yo creo que acá hay dos cosas para analizar. Una son las sustanciales, que yo creo que es un proyecto de reinstaurar el ferrocarril, que, hay que recordar, el ferrocarril no se evaporó por acción de los extraterrestres, ni por la inquina del Frente Amplio. Recordemos cómo fue el proceso de deterioro, abandono y desmantelamiento del ferrocarril y de abandono de las vías y hasta de la estación central de AFE, que hasta hoy mucha gente reclama que se recupere ese espacio público. Pero lo importante es el territorio, es decir, lo importante es la obra, lo importante es que el Uruguay como país, independientemente del gobierno, se propone llevar adelante una obra realmente muy importante, no solo desde el punto de vista de la infraestructura, sino también desde el punto de vista social y cultural, yo diría que estratégico. Es un proyecto que tiene connotaciones estratégicas importantes, así como tiene connotaciones estratégicas los subsidios que se dan en Europa, en Francia, en Alemania, a los habitantes del campo, a quienes no viven en las ciudades, se los sostiene para que no abandonen esos territorios. Se subsidia totalmente diversas producciones. ¿Por qué? Porque hay un concepto que yo creo que está en una mirada estratégica a más largo plazo, que independientemente de cuáles sean los gobiernos del futuro en el Uruguay, la posibilidad de tener o hecho, o a medio hacer, o a muy avanzado, una red ferroviaria, me parece que es muy importante. Dale, sí, Hernán. Que estamos todos de acuerdo que la obra es muy importante si se hace. Ahora, lo que uno ve también es cierto lo que dice Fernando, que el ferrocarril desapareció en Uruguay, en definitiva, por una decisión gubernamental hace 3 décadas. Pero el Frente Amplio también gobierna hace 12, y este es el primer anuncio importante de algo para hacer con el ferrocarril. Se podría haber hecho hace 12 años, 10 años, 5 años, ¿no? Y la otra es el escepticismo. Una aclaración, el ferrocarril no desapareció, el ferrocarril sigue existiendo, menguado, sigue existiendo, pero tanto para transporte de pasajeros como para transporte de carga. Se hicieron muchas obras en estos últimos años. Pero el peso que tiene el transporte nacional es mínimo, ¿no? En el total del transporte logístico y de pasajeros. Ahora, eso por un lado. La otra es que si esta obra realmente se va a llevar a cabo, porque como decía Carlos, uno es escéptico porque ya hay muchos anuncios que se han hecho de obras que se van a hacer y que no se hacen, y yo recuerdo varios casos de varios anuncios que se hacen del mismo proyecto y se repitan 2 o 3 veces y parece como si antes no hubiera pasado nada, se vuelve a presentar la misma idea de vamos a hacer algo unos años después, y yo creo que si se concreta es fantástico. Los plazos que están previstos para que se concrete creo que no es imposible, es inviable. Que en el mes que viene se esté licitando, con la experiencia que hay anteriores y con todas las seguridades jurídicas incluso que hay que cumplir, yo creo que es imposible. El ministro Rossi decía, aunque sea el último día de septiembre, vamos a hacer todo el esfuerzo para que el llamado de licitación sea en septiembre. Ahora se inició esta semana el intercambio con los interesados, el data room, etcétera, para terminar de ajustar el llamado, el texto del llamado. Él decía, lo vamos a hacer en septiembre, tenemos que hacerlo en septiembre. Es difícil que una persona que nunca salga a correr, de repente corra como Usain Bolt, ¿no? Pero, vamos, ojalá se concrete. Yo quiero que se concrete. Bolt se lesiona, ya no es el mejor, ya no es el mejor ejemplo, ¿no? Ya no es el mismo, no me acuerdo el nombre del que le ganó. Pero parece mentira que todavía difícil. Hoy, después de casi 13 años de gobierno del Frente Amplio, sigan justificando algunas realidades nacionales por lo que se hizo hace 3 décadas. Como bien decía Hernán recién, el Frente lleva casi 13 años en el gobierno. Pudo haber hecho mucho más de las modestas obras que Esteban menciona y pudo haber transformado realmente la matriz del transporte y la producción uruguaya. ¿Estás contestando a Fernando? Claro, por supuesto. Claro que es algo que nadie puede negar, que es muy necesario y sería muy provechoso. Pero en la vida hay que ser práctico, hay que ser realista y que no hay que dejarse impresionar por anuncios y por bombos. Que haya una licitación internacional
con los plazos que se requieren para convocarlas, para que efectivamente alguien del exterior pueda venir, porque si no hay una licitación local, bueno, 20, 30 días el llamado alcanza, pero internacional, que se vaya a concretar en septiembre y que vayan a estar trabajando el primer semestre año que viene, es un anuncio, yo diría que hasta un poco irresponsable, por lo osado que es. Sobre todo con esta gente que el propio ministro dijo hace un mes, durante 1 año y medio o 2 no pudo mover una carretilla con las PPP. Entonces, a mí me gustaría, lo digo honestamente, ojalá Uruguay tenga ese ferrocarril y tenga muchos más, pero tengo el derecho de ser escéptico y considerar que de ninguna manera el proyecto se va a concretar y menos en los plazos que se señalan. Decía Fernando hoy, este no es un proyecto del gobierno, es un proyecto del país, el país estatal es esto. Bueno, parecería que para Fernando el PIT-CNT, el sindicato de AFE, los técnicos de la Intendencia Municipal, los técnicos del MPP no son el país, porque esa gente está en contra expresamente del proyecto tal como está articulado, más allá que lo puedan acompañar con otras variantes, a Punta de Sayago y la Marincoche. Sí, la discrepancia básica es con el trazado de esta vía férrea en el caso de su llegada a la zona metropolitana y Montevideo en especial, ¿no? Pequeña discrepancia, casi total y absoluta, porque una cosa es hacerlo a Punta de Sayago y la otra es hacerlo al puerto de Montevideo. Por lo tanto, más allá que todos querramos y que todo esto sea un voluntarismo absoluto y que ojalá se dé, hoy hay que ser realista. Hoy la mitad del frente está en contra y los sindicatos van a estar en contra. Esos sindicatos que Esteban hoy nos anuncia que son corporativos y nefastos para el país. El sindicato de ellos. Es solamente el de AFE, los otros son muy positivos. Tema hablo de AFE, el de AFE. Y que por suerte Fernando nos dice que no va a ser modificado el régimen legal como se hizo en Brasil, acompañando a este curioso gobierno que tenemos, que no habla de los muertos de Maduro, no habla de la corrupción de Maduro, no habla de Cristina Kirchner, no habla de Lula, porque no hay que hacer injerencias en otros países, pero han salido todos los ministros uruguayos a señalar que la reforma laboral de Brasil es nefasta, lo que originó que el embajador uruguayo fuera llamado en consulta a la Cancillería de ese país. Mirá la delegación que terminaste armando. Realmente una cosa asombrosa, a dónde llega la obsecuencia por defender el disparate. Yo solamente apuntar un detalle, me extraña que alguien como Carlos, que además es un hombre culto, formado y abogado, muchas gracias. Sea tan impreciso en sus afirmaciones, porque primero, el embajador uruguayo en Brasil no fue llamado en consulta. No fue. Fue llamado. Bueno. Ning fue dice llamado, que no fue en consulta. No es lo que dice Ning. Lo invitaron a tomar el té. Lo invitaron a tomar el té. Segundo, lo que hay en el seno de la departamental de Montevideo del Frente Amplio y de algún legislador del MPP, según leí yo, en el mismo diario que vos, además, son diferencias en el trazado de Montevideo. ¿Qué te parece? No, pero no podés decir que la mitad del Frente Amplio está en contra. Tercero. Es el MPP, no es solamente un legislador, Carlos, es el MPP. Y es la intendencia. De a uno. Ahora es muy fácil, leamos el país y terminemos con la polémica. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Una lectura en voz alta? Y bueno, sí, lo leemos en voz alta. Les paso el diario y lo que yo digo es que el derecho al escepticismo de Carlos es absoluto e inalienable. Y veo que también es persistente. Bueno, vamos a ir cerrando. Sí, yo me voy a comprometer a que si efectivamente no se cumple la promesa del gobierno en plazos y en proyectos, yo voy a hacer autocrítica. Yo voy a criticar. Espero que Carlos y Hernán, si se cumplen el último día de septiembre y se hace el llamado, partiendo de la base que ya la parte más importante fue el showroom de ayer, donde se explicó a decenas de empresas interesadas que ya conocen los documentos, pero bueno, ¿para qué vamos a perder tiempo en eso? Falta un mes. En un mes estamos acá y estamos haciendo el análisis. Segundo, está claro, a ver, a mí lo que me preocupa es el escepticismo en otro sentido, y es la idea de que si este gobierno hace alguna cosa bien, alguna cosa hay que buscarla para enchastrarla, para minimizarla. Vamos a entender claro, las obras que ha hecho este gobierno en materia de infraestructura, comparado con los 20 años anteriores, son abrumadoras. Los niveles de inversión son abrumadores. Estamos atrás de un palacio que un edificio, estuvo 43 años paralizado, ¿no? Y se demoró más en terminar lo que las pirámides de Keops,
¿no? Y acá está funcionando. Estás hablando de la torre ejecutiva. La torre ejecutiva, pero de esas. Y lo que hay atrás de la torre. Y lo que hay atrás y lo que hay más atrás. Y lo único, y otra cosa maravillosa, tiraron el CH20, que es un índice de progreso urbanístico sin perspectiva y sin antecedente. Ahora, yo creo que, como en este caso concreto, estamos hablando de algo tan importante, que es un cambio en la estructura. Hay que saber por qué hay que cambiarlo. Lo más grande que hizo los dos gobiernos, a los cuales yo critico permanentemente, tal es así que voy a sacar un libro sobre las críticas, es haber hecho que la carga que pasa por arriba de las carreteras, por arriba de todos los sistemas, se haya multiplicado físicamente por 4 veces y media. Cosa que efectivamente crea una necesidad que antes no existía, porque no había 3 millones de toneladas de soja, no había lo que se exportaba de celulosa, no había. Y en este gobierno, con estos gobiernos, los puertos, los ferrocarriles, carreteras, puentes, etcétera, se hicieron. Que no están a la altura de lo que necesitamos, no hay duda. Ahora, y que Carlos tiene todo el derecho porque, a ver, es parte de su concepción del asunto. Perfecto, estamos bien, hemos sobrevivido. ¿Cuánto hace que estamos juntos? 5 años, 6 años, 7 años. No sé, un poco más. Bueno, yo lo único que... Son como 20. La sensación es de 20. Con Mercader son 14 años. 14 con Mercader y creo que conmigo son 8. 8 años. Bueno, muy bien. Entonces, en este caso, veredicto final va a ser muy simple, porque lo que tiene que pasar es en 1 mes y medio llamar a licitación o no, y en 6 meses empezar a construirlo. Bueno, Hernán creo que iba a agregar algo. No, cortita. Tiene razón Esteban, en todo caso vemos dentro de un mes que pasó. Si está Manino de vuelta, yo mando un mensaje para la tertulia. 2 apuntes cortos. 1, lo que no es creíble es que este anuncio salga de la nada de golpe y decir que no está vinculado a UPM. Esto está obviamente vinculado a UPM, es una de las condiciones para que se instale UPM. Por lo menos me parece que el gobierno, en una negociación que se ha trancado, está tratando de dar señales para que finalmente se instale la planta. Estos plazos que lucen tan teóricos están pautados también por el proyecto UPM, ¿no? Obviamente, para mí no es creíble decir que no está vinculado a la inversión. Es fundamental. El proyecto, tiene una base esencial. Sí. Y la otra es, una cosa es la inversión, llamémosle productiva, temas logísticos y demás, y otra cosa es una inversión en un edificio para albergar burócratas como el edificio de la Plaza Independencia. Pero que tiene una cosa, era una vergüenza nacional. ¿Está claro? Como era una vergüenza nacional el teatro ese que se inauguró 7 veces, el teatro Adela Reta, 7 veces, era una vergüenza nacional. ¿Querés que te haga la lista de vergüenza nacional? Es interminable. No. Interminable. El diario El País en mano, Carlos Ramela lee. Arriba dice Nacional, página 6, obra polémica. No hables de Nacional, por favor. El título del artículo es Proyecto del tren para UPM genera preocupación en el Frente Amplio. Y empieza, la departamental de Montevideo del Frente Amplio está preocupada por el trazado del proyecto Ferrocarril Central. Yo también. El presidente de la departamental y el diputado Carlos Varela de Asamblea de Uruguay dijo al país que la posición que predomina hoy es buscar trazados alternativos. El tema preocupa al movimiento de participación popular. El diputado integrante de la Junta Departamental, Julio Battistoni, dijo que inquieta el trazado elegido y demás y demás. El tema no solamente preocupa a la departamental, también la Intendencia de Montevideo, que tiene reparos con respecto al trazado, reconocieron al país fuentes de la comuna. O sea que si el trazado puede llegar a cambiar, y tiene que ser Punta de Sayago, que es un puerto que todavía no está ni licitado. ¿Se puede hacer el llamado en septiembre? Déjense en broma, no compren más figuritas de colores. Se quieren convencer de que va a ser... ¿Sabe una cosa? Yo les hago una apuesta. Si este proyecto se licita, se llama licitación en el mes de septiembre, yo les pago una comida ahí enfrente en Raravis. A toda esta mesa. ¿En dónde lo pagas? Raravis. Ah, yo te acepto a toda esta mesa. Yo te acepto la apuesta. Ahora, si no... A casa voy a hablar con Rossi. Si en septiembre no licita, todos hacen acá una mea culpa. Los que han defendido absurdamente... Yo te acepto. Yo los invito a los... Señores, esto se parece, ¿sabes qué, Hernán?
se parece a los dichos de Cristina Kirchner que ganó las elecciones. Es lo mismo. Es tan absurdo. Pero vamos a ir, está jugado. Estamos batiendo récord de duración de un tema. Se nos fueron todos los tiempos. No, voy a agregar los límites tolerables. Porque él lo que leyó, básicamente. Yo leí lo que está en el diario los blanco y negro. Titulares blanco y del negro, diario El porque País. todas las ahora no me dejaban. Más abajo, el diputado del MPP que tanto le preocupa a Carlos dice: todavía no está todo terminado. Vamos a insistir en la conveniencia de esa salida por puntas de Sayago. Si seguimos discutiendo, es porque creemos que se puede cambiar. Es decir, sí, pero no en el tiempo que se habla de una conveniencia. Pero Fernando, no de tú una serás muy oposición. buen escritor, pero parece que Muchas gracias. participaste en una licitación. Preparate Preparar la 1.500 pesos por licitación persona. dependiendo de un puente, de un puerto que no existe, es un disparate tan grande. Ya que le no gané una con Damos Igiuse. el punto por suficientemente discutido. En perspectiva, periodismo para la era digital.